¿Alguna vez has pensado que la verdadera fuerza no está en el ruido, sino en el coraje silencioso? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas a mi canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. En el norte de España, entre montañas que parecen observar en silencio, existía un lugar llamado Montario. Un pueblo pequeño, de esos donde el viento sabe más historias que la gente y donde el silencio pesa más que el ruido. Durante el día, Montario parecía un sitio común, calles estrechas, casas antiguas, rostros conocidos. Pero cuando el sol empezaba a caer y las sombras se alargaban, algo cambiaba. No era algo que se pudiera ver fácilmente. Era algo que se sentía. Allí vivía Zafira. Tenía 42 años, y su vida no había sido fácil. No era famosa, no era rica, y nunca lo había tenido sencillo. Vivía con su abuela Irene en una casa vieja de madera, una de esas que crujen por las noches como si respiraran. El frío se colaba por las rendijas y el viento silbaba entre las paredes como recordándoles que estaban solas, pero juntas. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara por completo, Zafira salía a trabajar. Cortaba, ataba y vendía leña. Era un trabajo duro, físico, silencioso. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo, por los años de cargar peso y resistir. Pero había algo en ella que no se había desgastado con el tiempo. Su belleza. No una belleza ruidosa, sino una belleza tranquila, madura, profunda. De esas que no buscan miradas, pero las atraen. Al principio, la gente solo veía la leña. Compraban, pagaban y se iban. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las miradas duraban más de lo necesario. Las palabras se volvían incómodas. Las preguntas, demasiado personales. ¿Vives sola? ¿No te da miedo volver tan tarde? No pareces tener esa edad. Zafira respondía con una sonrisa educada, pero por dentro algo se apretaba. No era miedo todavía. Era una sensación. Una alerta silenciosa. Como cuando el cuerpo sabe algo antes que la mente. Montario no gritaba peligro. Montario susurraba. Una tarde, mientras regresaba a casa con el cielo ya oscuro, escuchó pasos detrás de ella. No eran rápidos. No eran lentos. Eran constantes. Se detuvo. Los pasos también. Giró la cabeza. No había nadie. El aire estaba quieto, y la calle, vacía. Siguió caminando, pero esa noche no durmió igual. Fue entonces cuando Irene habló. Su abuela, que había vivido más de lo que contaba, la miró con una seriedad que Zafira no recordaba haber visto antes y le dijo que tuviera cuidado. Que ya no solo miraban la leña. Que ahora miraban otras cosas. Zafira rió, como si quisiera quitarle peso a las palabras. Pero su risa no era firme. Era una risa que intentaba convencerse a sí misma. Los días siguientes confirmaron lo que su intuición ya sabía. Algunos hombres ya no compraban. Se quedaban hablando. Preguntando. Observando. Otros aparecían en los mismos lugares, a las mismas horas. No hacían nada directamente, pero estaban ahí. Y esa presencia constante comenzaba a desgastarla. Una tarde lluviosa, al dejar la leña en la última casa del pueblo, sintió que alguien la observaba desde lejos. La calle estaba vacía, pero su piel se erizó. Caminó más rápido. Escuchó otros pasos, esta vez más claros. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cuando llegó a casa, cerró la puerta, puso la tranca y apoyó la espalda contra la pared. Permaneció allí varios minutos, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Esa noche entendió algo importante.
El peligro no siempre llega gritando. A veces llega caminando despacio, esperando que no te des cuenta. Al día siguiente, Zafira decidió cambiar. No porque fuera débil, sino porque era inteligente. Empezó a variar sus rutas. A no apresurarse. A observar más. A detenerse cuando algo no le daba buena espina. Algunos clientes se molestaron. Otros se burlaron. Uno incluso le dijo que con esa apariencia no debería estar haciendo ese trabajo. Ese día ganó menos dinero que nunca. Pero volvió a casa con vida. Y con algo nuevo dentro de ella, una decisión. Irene la observó en silencio. No hizo preguntas. Solo le dijo algo que Zafira nunca olvidaría. Que el miedo no es un enemigo, pero tampoco un amo. Que escuchar el miedo puede salvarte, pero obedecerlo ciegamente puede destruirte. Pasaron los días, y Zafira comenzó a caminar diferente. No más encorvada. No más apurada. Había algo nuevo en su mirada. Una calma firme. Una presencia. Cuando alguien se acercaba demasiado, no retrocedía. Miraba de frente. No decía nada. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Una tarde, un hombre le bloqueó el paso. Se acercó más de lo debido. Sus ojos no mostraban respeto. Zafira no gritó. No huyó. Simplemente sostuvo la mirada. Firme. Inmóvil. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, él fue quien dio un paso atrás. Ese fue el momento en que Zafira comprendió algo esencial. La verdadera fuerza no siempre hace ruido. A veces, la fuerza se manifiesta en el silencio de quien sabe quién es y no necesita demostrarlo. Pero esa comprensión no llegó sin costo. Cada día era una prueba. Cada paso, una decisión. Cada mirada, un recordatorio de que el mundo puede ser injusto, pero que uno puede elegir cómo pararse frente a él. Zafira no se convirtió en una heroína. No venció al miedo. Aprendió a caminar con él. Y eso cambió todo. Porque hay personas que creen que la fortaleza está en gritar, en imponerse, en dominar. Pero Zafira descubrió que hay una fortaleza más profunda. La de mantenerse íntegra cuando nadie te protege. La de seguir adelante sin perder la dignidad. La de entender que tu valor no depende de cómo te miren los demás, sino de cómo te sostienes tú misma. Y en ese pueblo silencioso, entre montañas antiguas y calles estrechas, una mujer aprendía, paso a paso, que incluso en la oscuridad se puede encontrar el propio camino. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en Montario. No en las calles, ni en las casas, ni en el clima. Cambió la forma en que Zafira caminaba por ellas. Ya no bajaba la mirada. Ya no sonreía por compromiso. Había aprendido que algunas sonrisas se confunden con permiso, y ella ya no estaba dispuesta a concederlo. El pueblo seguía siendo el mismo, pero su percepción había despertado. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. Ventanas que se abrían justo cuando ella pasaba. Personas que parecían saber demasiado sobre sus horarios. Silencios incómodos que se alargaban más de la cuenta. Nada era evidente, pero todo sumaba. Zafira comenzó a vender la leña solo durante el día. Al principio, eso significó menos ingresos. Algunos clientes habituales se quejaron. Decían que siempre había sido así, que no entendían el cambio. Ella asentía sin explicarse demasiado. Aprendió que no siempre hay que justificar las decisiones que se toman para sobrevivir. Irene, su abuela, observaba todo desde la distancia. Sus manos temblaban más que antes. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía lúcida. A veces, mientras Zafira preparaba la leña, Irene la miraba como si viera algo más allá de lo evidente. Como si reconociera en ella una lucha que conocía demasiado bien. Una tarde, mientras descansaban juntas, Irene le habló de su juventud. Le contó cómo, en otros tiempos,
el miedo también había sido una sombra constante. Como muchas mujeres aprendieron a endurecer el corazón para poder seguir adelante. Y como otras, simplemente, desaparecieron en el silencio de los pueblos pequeños, donde nadie pregunta demasiado. Zafira escuchó sin interrumpir. No sentía pánico. Sentía responsabilidad. No solo por ella, sino por la vida que había construido con esfuerzo, por la casa, por su abuela, por su derecho a existir sin pedir perdón. Sin embargo, el conflicto no desapareció. Solo cambió de forma. Un día, mientras entregaba leña en una plaza abierta, notó a dos hombres observándola desde lejos. No se acercaron. No dijeron nada. Pero estaban ahí, día tras día, como si esperaran algo. Ese tipo de espera desgasta más que una amenaza directa. Porque no sabes cuándo, ni cómo. Esa noche, Zafira soñó con el bosque. Caminaba sola entre árboles altos y cada tronco parecía inclinarse para susurrarle algo. No palabras claras, sino advertencias. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Permaneció sentada en la cama, respirando hondo, hasta que el amanecer empezó a filtrarse por la ventana. Y entonces entendió algo más. El miedo no solo vive afuera. Vive dentro. Y si no se le da un lugar, se convierte en un monstruo. Decidió enfrentarlo de otra manera. Empezó a hablar con otras mujeres del pueblo. No de forma dramática. Solo pequeñas conversaciones. Comentarios. Miradas cómplices. Descubrió que no estaba sola. Que muchas habían sentido lo mismo, pero nunca lo habían dicho en voz alta. Porque en lugares pequeños, hablar demasiado puede convertirte en el problema. Eso le dio fuerza. Una fuerza tranquila, colectiva, invisible. Un comerciante de una localidad cercana se interesó por su trabajo. Le propuso comprarle leña de forma regular, pero solo durante el día y en espacios abiertos. Zafira aceptó. No porque fuera una oportunidad económica únicamente, sino porque era un trato que respetaba sus límites. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía control. Sus ingresos comenzaron a estabilizarse. No era riqueza. Era dignidad. Y eso, para ella, lo era todo. Pero el verdadero cambio ocurrió una tarde inesperada. Caminaba por una calle estrecha cuando uno de los hombres que la observaban desde hacía semanas se le acercó. No sonrió. No fingió amabilidad. Se detuvo demasiado cerca. Su presencia era invasiva. Zafira sintió el impulso de retroceder. Lo sintió con fuerza. Pero no lo hizo. Respiró. Se irguió. Lo miró a los ojos sin desafío, sin miedo visible. Solo firmeza. El silencio entre ambos fue pesado. Largo. Incómodo. Y en ese silencio, algo se quebró. No en ella. En él. El hombre desvió la mirada. Murmuró algo inaudible. Y se fue. Zafira siguió caminando. Sus piernas temblaban, pero avanzaban. Cuando llegó a casa, se sentó en el suelo y dejó que el temblor saliera. No lloró. Sonrió. No de alegría. De reconocimiento. Había cruzado un límite invisible. Esa noche, Irene le tomó la mano y le dijo algo que quedó grabado para siempre. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo decida por ti. Zafira durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes fueron distintos. No más fáciles, pero distintos. La gente comenzó a tratarla con más distancia. No por respeto absoluto, sino por algo parecido al reconocimiento. Entendieron que no era una mujer frágil. Que no estaba sola, aunque caminara sola. Y así, sin discursos, sin violencia, sin huir, Zafira empezó a recuperar algo que casi había perdido. Su paz.
Porque a veces, el mayor acto de rebeldía no es luchar contra el mundo. Es mantenerse fiel a uno mismo cuando el mundo intenta empujarte hacia abajo. Con el paso del tiempo, Zafira empezó a notar algo que no esperaba. El pueblo no se volvió más amable, pero sí más cuidadoso. Las miradas ya no eran tan descaradas. Los silencios ya no pesaban igual. No porque Montario hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado la forma en que habitaba ese lugar. Seguía levantándose temprano. Seguía cortando leña con el mismo esfuerzo de siempre. El trabajo no se volvió más fácil, pero su mente estaba más clara. Ya no caminaba con la sensación constante de estar huyendo de algo. Ahora caminaba como quien sabe a dónde va, incluso si el camino sigue siendo incierto. Zafira entendió que había una diferencia profunda entre estar sola y sentirse sola. Y aunque muchas veces caminaba sin compañía, ya no se sentía desprotegida. Había aprendido a protegerse desde dentro. Algunas personas del pueblo comenzaron a saludarla con más respeto. No con cercanía, sino con distancia sana. Otras simplemente dejaron de mirarla. Y eso, lejos de dolerle, le dio alivio. No necesitaba ser vista. Necesitaba ser dejada en paz. Su abuela Irene empeoraba lentamente. El cuerpo ya no le respondía como antes. A veces olvidaba cosas pequeñas, otras veces se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, como si conversara con recuerdos antiguos. Zafira empezó a pasar más tiempo en casa. Preparaba la comida con cuidado. Dejaba la leña ordenada. Escuchaba historias repetidas sin corregirlas. Sabía que ese tiempo era frágil. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, Irene le dijo algo que parecía simple, pero no lo era. Le dijo que estaba orgullosa. No de su trabajo, ni de su fuerza física. Estaba orgullosa de que no hubiera permitido que el mundo la endureciera por dentro. De que hubiera aprendido a poner límites sin perder humanidad. Zafira sintió un nudo en la garganta. Porque entendió que muchas personas sobreviven, pero no todas conservan el alma intacta. Mientras tanto, el nuevo acuerdo con el comerciante empezó a consolidarse. Zafira entregaba leña 2 veces por semana, siempre de día, siempre en lugares visibles. No había conversaciones innecesarias. No había miradas incómodas. Solo trabajo justo. El dinero alcanzaba para vivir con modestia, pero sin angustia. Y eso le dio una estabilidad que nunca había conocido. Sin embargo, el miedo no desapareció del todo. A veces volvía en forma de sueño. Otras veces, como una sensación en el pecho cuando alguien caminaba detrás de ella. Pero ya no la paralizaba. Ahora sabía reconocerlo, aceptarlo, y seguir adelante sin dejar que la dominara. Un día, una mujer joven del pueblo se le acercó. Apenas se conocían. Le preguntó cómo hacía para caminar con tanta seguridad. Zafira no supo qué responder al principio. Pensó en decir algo simple, algo práctico. Pero luego entendió que no había una fórmula. Le dijo la verdad. Que no siempre se sentía segura. Que a veces tenía miedo. Pero que había aprendido a no ignorar lo que sentía. A escucharse. A respetarse. Y sobre todo, a no pedir permiso para existir. La joven asintió en silencio. Y en ese gesto, Zafira vio algo importante. Vio que su forma de estar en el mundo también estaba dejando huella en otros. Sin buscarlo. Sin proponérselo. Eso la conmovió profundamente. Porque durante mucho tiempo había creído que su lucha era solo suya. Que nadie la veía realmente. Pero entendió que incluso los actos más silenciosos pueden convertirse en ejemplo. Que la dignidad, cuando se vive con coherencia, se transmite. Una tarde de otoño, mientras caminaba de regreso a casa, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire olía a tierra húmeda. Zafira avanzaba despacio, disfrutando de ese momento de calma. Escuchó pasos detrás de ella.
Automáticamente, su cuerpo se tensó. Pero no se giró de inmediato. Esperó. Escuchó. Evaluó. Los pasos se detuvieron. Luego, se alejaron. Zafira sonrió levemente. No por triunfo. Por conciencia. Sabía que no había ganado una batalla definitiva. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que meses atrás se paralizaba ante la duda. Al llegar a casa, encontró a Irene dormida en su silla. La cubrió con una manta. Observó su rostro cansado. Y por primera vez, sintió algo parecido a gratitud por todo lo vivido. Incluso por el miedo. Porque el miedo la había obligado a despertar. Esa noche, sentada sola en la cocina, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Que la vida no siempre ofrece caminos seguros. Que muchas veces hay que inventarlos. Que ser fuerte no significa endurecerse, sino mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando nadie aplaude. Zafira entendió que su historia no era extraordinaria. Era la historia de muchas personas que resisten en silencio. Que no salen en noticias. Que no reciben reconocimiento. Pero que cada día eligen no rendirse. Y en esa elección diaria, discreta, constante, estaba su verdadera grandeza. Porque al final, la vida no se trata de eliminar la oscuridad, sino de aprender a caminar en ella sin perder la luz interior. El invierno llegó a Montario sin pedir permiso. El frío se instaló en las calles, en los huesos, en los silencios. Para muchos, esa estación significaba recogerse, esperar. Para Zafira, significaba trabajo. La leña era más necesaria que nunca, y su rutina se volvió aún más exigente. Cada mañana, el aire cortaba la piel. Sus manos, endurecidas por los años, se movían con precisión. Había algo casi ritual en la forma en que preparaba cada carga. No lo hacía con prisa. Lo hacía con presencia. Como si cada tronco fuera una confirmación de que seguía en pie. El pueblo parecía más cerrado en invierno. Las calles se vaciaban temprano. Las ventanas se cerraban antes del anochecer. Pero Zafira ya no sentía esa opresión de antes. Había aprendido a leer el entorno, a respetar sus límites. Sabía cuándo volver, cuándo detenerse, cuándo avanzar. Irene estaba más frágil. Pasaba la mayor parte del día sentada cerca del fuego, envuelta en mantas, con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. A veces hablaba del pasado como si estuviera ocurriendo en ese momento. Otras veces, simplemente tomaba la mano de Zafira sin decir nada. Y eso bastaba. Una tarde, mientras la nieve empezaba a caer suavemente, Irene le pidió que se sentara a su lado. Su voz era débil, pero clara. Le dijo que no siempre había sabido protegerse. Que había callado demasiado. Que había aceptado más de lo que debía. Y que ver a Zafira aprender a cuidarse sin perder su esencia le daba paz. Zafira sintió un peso en el pecho. No era tristeza. Era comprensión. Entendió que muchas veces las generaciones anteriores cargan silencios que las siguientes tienen la oportunidad de romper. El negocio seguía estable. El comerciante cumplía. Los pagos llegaban a tiempo. Zafira había logrado algo que nunca imaginó, vivir sin sobresaltos constantes. No sin problemas, pero sin miedo permanente. Y eso era un logro inmenso. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que puso a prueba todo lo aprendido. Regresaba a casa más tarde de lo habitual. El cielo estaba oscuro y el viento soplaba fuerte. En una calle casi vacía, escuchó una voz masculina llamarla por su nombre. No era un grito. Era una llamada baja, segura. Zafira se detuvo. Por un instante, el miedo intentó regresar con fuerza. Su corazón se aceleró. Pero no huyó. No porque no pudiera, sino porque sabía que correr no siempre es la respuesta. Se giró lentamente. A unos metros, un hombre estaba de pie.
No era un desconocido total. Lo había visto antes. No muchas veces. Pero lo suficiente como para recordar esa mirada. Él dio un paso adelante. Zafira alzó la mano. Un gesto simple, claro. Detente. El silencio entre ambos fue denso. Largo. El hombre habló, diciendo palabras que pretendían sonar amables, pero no lo eran. Zafira no respondió. No explicó. No se justificó. Solo sostuvo su postura. Finalmente, él se detuvo. Bajó la mirada. Y se fue. Zafira no se movió hasta que dejó de escucharlo. Entonces siguió caminando. Sus piernas temblaban. Sus manos también. Pero avanzó. Llegó a casa. Cerró la puerta. Respiró hondo. Esa noche no se sintió derrotada. Se sintió cansada. Profundamente cansada. Se sentó junto al fuego y miró las llamas durante largo rato. Pensó en cuántas veces había tenido que estar alerta. En cuántas decisiones había tomado para protegerse. Y entendió algo importante. La fortaleza también agota. No siempre se habla de eso. De lo cansado que es mantenerse firme. De lo pesado que es vivir en vigilancia constante. Pero Zafira también entendió que ese cansancio era distinto ahora. No venía del miedo. Venía del esfuerzo de sostenerse con dignidad. A la mañana siguiente, despertó con una claridad nueva. No una promesa de que todo sería fácil, sino la certeza de que estaba preparada. Preparada para poner límites. Preparada para pedir ayuda si fuera necesario. Preparada para cuidarse sin culpa. Salió al frío con paso firme. El pueblo seguía siendo silencioso. Las montañas seguían ahí. Pero Zafira ya no caminaba como alguien que se esconde. Caminaba como alguien que se pertenece. Y en ese gesto, simple pero profundo, estaba su victoria. Porque hay batallas que no se ganan una vez. Se sostienen cada día. Y Zafira, con cansancio, con miedo, con humanidad, había aprendido a sostener la suya. La primavera llegó a Montario, y con ella, un aire de renovación. La nieve se había derretido, los caminos se habían secado, y la luz del sol parecía más cálida. Para muchos, era simplemente un cambio de estación. Para Zafira, era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido y aprendido. Su rutina diaria continuaba, cortar, preparar y vender leña. Pero ahora lo hacía con una serenidad que no tenía antes. Su mirada, antes alerta y temerosa, era firme y tranquila. Había aprendido a leer cada calle, cada paso, cada sombra, sin dejar que la ansiedad dictara su vida. No era que el peligro hubiera desaparecido, era que ella había cambiado su relación con él. Irene estaba más débil que nunca, pero los ojos de la abuela brillaban con orgullo. No necesitaba palabras para mostrarlo. Zafira lo sentía en cada gesto, en cada silencio compartido, en cada noche que pasaban juntas. Había algo profundo en esa conexión, una transmisión silenciosa de fuerza, resistencia y dignidad. Zafira comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Recordó los días de miedo y soledad, los pasos que la siguieron, las miradas incómodas, las calles vacías y las noches de insomnio. Pensó en cómo había reaccionado, en los límites que había establecido, en la paciencia y firmeza que había cultivado. Y comprendió algo fundamental: el valor no se mide en ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. El pueblo, aunque no había cambiado en esencia, la percibía de manera diferente. Las personas que antes la miraban con curiosidad o malicia, ahora mantenían distancia. No por respeto forzado, sino porque percibían la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Zafira no buscaba reconocimiento. No necesitaba aprobación. Su satisfacción venía de su propia integridad y de la seguridad que había logrado construir. Un día, mientras entregaba leña en un campo abierto, se detuvo un momento y respiró hondo.
El viento movía los árboles suavemente, y por un instante, todo el miedo que alguna vez la acompañó parecía lejano. Sonrió para sí misma, no por alegría efímera, sino por la conciencia de que había llegado a este punto a través de su esfuerzo y resiliencia. Esa noche, Zafira soñó con el bosque. Estaba sola, pero no asustada. Los árboles susurraban, pero ahora susurros eran compañía, no advertencias. Caminaba segura, y cada paso resonaba con la certeza de que podía enfrentar lo que viniera. Al despertar, no sintió ansiedad, solo una calma profunda. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Zafira había comprendido la lección más importante: el miedo no desaparece, pero se aprende a vivir con él. A escucharlo, respetarlo y no dejar que dicte tu vida. Su verdadera fuerza no residía en la rapidez de sus pasos ni en la resistencia de sus músculos, sino en la firmeza de su espíritu y en la claridad de su corazón. Ahora, Zafira no era solo una mujer que trabajaba con leña. Era un ejemplo silencioso de dignidad y fortaleza. Cada día, al salir, caminaba con la seguridad de quien sabe que pertenece a su propio camino. Cada encuentro con la gente del pueblo era una reafirmación de su libertad. Podía existir sin miedo, podía decidir, podía establecer límites y sostenerlos. Y aunque algunos nunca entenderían la profundidad de su fortaleza, no importaba. Porque la verdadera fuerza no necesita ser comprendida por otros, basta con vivirla. En su vida cotidiana, en su rutina simple pero significativa, Zafira se convirtió en un símbolo de resiliencia. De que incluso en la oscuridad se puede encontrar luz. De que incluso en soledad se puede ser firme. Y de que incluso con miedo se puede caminar con dignidad. Así, entre montañas silenciosas y calles antiguas, Zafira enseñó una lección que trasciende el tiempo: la fuerza verdadera no grita, no se impone. Se sostiene en el silencio, en la perseverancia y en la valentía de ser uno mismo, cada día, a pesar de todo. Su vida, aparentemente ordinaria, se transformó en una historia de coraje silencioso, de amor propio y de libertad interior. Porque el verdadero peligro no está afuera. Está en dejar que el miedo controle tu vida. Y la verdadera valentía no consiste en eliminar el miedo, sino en seguir caminando, con dignidad, incluso cuando lo sientes. Zafira, con su belleza, su trabajo y su silencio, había aprendido a vivir de esa manera. Y en ese aprendizaje, encontró la paz que muchos buscan durante toda la vida.